Feliz día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy cayó un 31 de marzo, pero sabemos que es el último día de la Pascua y hoy resucita nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años. Y damos muchas gracias al Señor. Y para mí es un privilegio predicar este día, porque este es uno de los días más simbólicos del calendario cristiano y uno de los más importantes de la historia universal en cuanto a celebraciones. Sabemos que con el paso del tiempo esto se ha venido diluyendo y se ha trivializado, pero damos gracias al Señor que nosotros como personas que hemos creído en Jesucristo todavía creemos, por lo que dice la palabra, que este es un día de regocijo, es un día de adoración, es un día de acción de gracias a nuestro Señor. Y con nuestra presencia primero temprano en la mañana teniendo la celebración de la Cena del Señor y luego reconociendo ya fuera del culto lo que son los hermanos que cumplen años y después la celebración de este hermoso servicio. Y yo estaba allí sentado y quería que la alabanza se construyeran, siguieran. Y ahora vamos a tener la exposición de la palabra del Señor. Y yo quisiera que con ese mismo espíritu de adoración, porque adoración no se limita a las alabanzas, la adoración es todo lo que nosotros hacemos para el Señor, porque la Biblia dice que todo lo que hagamos, sea de comida, de bebida o de cualquier otra cosa, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Y si es por la gloria o para la gloria de Dios, entonces todo es adoración. Cuando estamos ahí cantando y levantamos nuestras manos y cerramos nuestros ojos o los dejamos abiertos, eso es adoración. Pero cuando estamos predicando la palabra de Dios y estamos compartiendo su mensaje, es también adoración. Así que manteniendo esa misma disposición del corazón de adorar a Dios, vamos a leer una porción de las Escrituras que nos habla de las ventajas de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de su partida. Y la partida de nuestro Señor Jesucristo dejaba un sabor no solamente de alegría, sino también de cierta expectación e inseguridad a sus discípulos. Pero Jesús le dice, hay ventajas en que yo me vaya. Y hay ventajas en una despedida de alguien que uno ama. Bueno, debo aclarar. Hay personas que nos alegran la vida cuando llegan y otras cuando se van. Esa es una realidad y esa es una dinámica de los seres humanos. Se fueron y uno dice, uff, y agrega, qué pela. Pero con nuestro Señor Jesucristo no es así. Ahora, debemos lograr y debemos incluso pedirle a Dios que nosotros podamos perfumar con nuestra presencia donde quiera que nosotros estemos. Que nosotros podamos ser más conciliadores, más pacificadores, menos conflictivos, menos ácidos, para que cuando nos vayamos, ya sea de este mundo o de cualquier lugar donde estemos, dejemos un dulce sabor. Y debemos orar así, porque a veces los que creen así no es el que se va, sino los que se quedan.
Por lo tanto, el que deja la amargura, el ambiente tóxico, es el que se va, pero él se va tranquilo. Pero ha dejado envenenado aquel lugar, lleno de radiaciones emocionales, donde no se permite la entrada de nadie, pero los que están ahí no pueden salir. Entonces tenemos que orar a Dios, porque no todo el mundo nos va a decir, mira, actuaste mal, trata de cambiar. De hecho, cuando nosotros nos arriesgamos a decirle algo así a alguien, entonces también lanzan sus gases tóxicos contra uno. Entonces uno se queda callado. Entonces, tiene que ser intencional. Sé intencional en perfumar los ambientes donde tú estás, para que tu partida sea una partida que nadie desee que acontezca. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en esa semana que muchos le llaman la última semana de nuestro Señor Jesucristo, pero esa no fue la última semana. Es decir, la semana entre lo que conocemos como la entrada triunfal o Domingo de Ramos y el Domingo de la Resurrección. Esa no fue la última semana de nuestro Señor. Y ya veremos por qué. Lo cierto es que a esa semana, entre el domingo de la entrada triunfal como el domingo de resurrección, los autores bíblicos le dedican una narrativa en términos proporcionales amplísimas. Algunos dicen por tradición y de manera solemne, la Semana Mayor. Y es verdad, es la Semana Mayor. ¿Por qué? Porque cuando analizamos el contenido bíblico, vemos que aunque esa semana no fue la última semana de Jesús, porque después que Jesús resucitó, dice la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 3, que nuestro Señor dedicó 40 días apareciéndosele a sus discípulos, que en el libro de Primera a los Corintios, capítulo 15, en ese hermoso tratado acerca de la resurrección, dice la Escritura que se le apareció a ellos, incluso a más de 500 de sus discípulos a la misma vez. ¿Y qué hizo el Señor durante ese día? En el libro de los Hechos, o durante ese periodo de tiempo, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 3, lo dice: a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Quiere decir que entre la resurrección de los muertos, la resurrección y la ascensión, cuando Cristo vuelve al cielo, fueron 40 días. Ahora, ¿qué cantidad de textos emplean los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan a esta semana entre esos dos domingos? Domingo de la entrada triunfal y el domingo de la resurrección. Para que tengamos una idea, Mateo tiene 28 capítulos. Y de esos 28 capítulos, Mateo emplea 8 a esa semana, para un 28% más o menos. El evangelista Marcos en su libro registra 16 capítulos. Y de esos 16 capítulos, dedica 6 a esa semana, para un 37%. El evangelista Lucas, el evangelio, tiene 24
capítulos y le dedica 6 capítulos a esa semana entre el domingo de la entrada triunfal y el domingo de la resurrección. Juan tiene 21 capítulos y le dedica 9 a esa semana para aproximadamente un 21%. Sumando los 4 primeros libros de la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en un total tienen 89 capítulos. Y de esos 89 capítulos, el 34% de su contenido es dedicado a esa semana. Y si nosotros sumamos que Jesús tenía aproximadamente 33 años, pero de esos 33 años, 3 son de vida pública, es sumamente sorprendente que a una semana le dedican un 34% y el resto de casi 3 años menos una semana se lo dedican a toda la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Por algo se le llama a la Semana Santa Semana Mayor. Y algo sorprendente también es que de los 4 evangelistas, solamente Mateo y Lucas hablan del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero los 4 hablan de esa semana. ¿Por qué? Porque esa semana es la médula del Evangelio, es la esencia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso realmente merece nuestra atención, nuestra dedicación, nuestro estudio. Nuestro Señor Jesucristo les advirtió a ellos de manera constante que era necesario que Él muriera y que resucitara al tercer día. Por lo menos, según lo que registran los evangelistas, se lo dijo 3 veces. Hoy celebramos lo que sucedió ese domingo de la resurrección. Ese domingo el Señor muestra su triunfo definitivo, su naturaleza mesiánica es confirmada y el poder del Señor y todas las huestes celestiales prevalecen ante la realidad de la muerte, y el enemigo de las almas no solamente está pisoteado, sino que está derrotado de manera definitiva, porque si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Sí, la esencia del Evangelio. Por eso cuando estamos en actos luctuosos, donde estamos celebrando un culto de alguien que ha muerto en los caminos del Señor, siempre recitamos: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero lo está diciendo uno que resucitó y está vivo y está a la diestra del Padre y nos acompaña constantemente a cada uno de nosotros. Ahí está la esperanza del cristiano. Y aquí nosotros celebramos este día donde no fue que el mal, aunque sea brevemente, triunfó. Porque algunos ven esto así, como que el pobre Cristo le cometieron todas esas injurias, fue víctima de un juicio de facto, y él no pudiendo más, lo doblegaron. Y Satanás lo pisoteó, aunque sea brevemente. No fue así. Ellos no lo mataron. No lo crucificaron a la muerte más vergonzosa que pudiera existir en esa época. El gran tribuno Cicerón decía: ningún ciudadano romano puede morir crucificado. Incluso presionaba para que aquella muerte tan atroz fuera quitada del sistema penal romano. Y Jesús murió así.
pero no fue que ellos lo vencieron. Miren lo que dijo Jesús antes de su muerte en Juan 15, versículo 18. Advirtiendo que algunos iban a pensar que, aunque sea por 3 días, el poder de la bota romana se impuso. El odio del oficialismo religioso judío terminó gritando a carcajadas, aunque sea por 3 días. No fue así. Dice la Escritura, el mismo Cristo hablando en Juan 15, 18, nadie me quita la vida. Esto es una declaración absoluta. Nadie me quita la vida. ¿Podrá alguien matar a Dios? Bueno, Nietzsche decía, Dios ha muerto. Y muchos viven como que la ciencia derrotó a Dios. Eso que dijo Cristo, que nadie me quita la vida, aplica todavía al día de hoy. Dios está vivo, pero nadie que le quita la vida a Dios. Nadie le quita la vida al Espíritu Santo. Nadie le quita la vida a Cristo. Nada, no, nadie ni nadie. Todas las huestes, toda la ciencia, todos los ateos que crujen sus dientes contra Cristo, todos los gobiernos, todos los políticos hostiles que se levantan contra Él. Nada ni nadie podrá destruir al Señor, ni a su pueblo, ni a su iglesia. Eso es imposible. Si todo el poderío del vasto imperio romano no pudo vencer a Cristo ni por un segundo, tampoco los imperios que hay y los que han debe llegar podrán destruir ni a Cristo ni a su iglesia. Por eso Cristo, y esto nos lleva de esperanza, nadie me quita la vida, nadie me la quita, porque el dador de la vida y de la muerte es Él. ¿Podrá alguien robarle la vida al dueño de la vida, al dueño del universo? ¿Podrá alguna fuerza hostil, macabra, el imperio de la mortandad, el rey de las mortajas, el general de los cadáveres, podrá derrotar al dueño de la vida, a la que es la luz del mundo? Imposible. Por eso, Cristo les dice a ellos, nadie me quita la vida. Es inminente. Esta declaración es trascendente. Pero esa eminencia de mi declaración no anula la inminencia de mi muerte. Es inminente que yo muera. Es necesario yo morir. Pero no porque yo perdí y ellos ganaron. Y él dice, nadie me quita la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Supe del caso de que un jefe iba a despedir a un empleado. El jefe le dice, mira, te hemos dado muchas oportunidades y aquí está tu carta de despido. Dice, bueno, pues precisamente yo vine a eso. Dice el empleado ya despedido, yo vine a renunciar. No. Yo te despedí primero. Yo voy a morir, pero no porque ustedes me están quitando la vida, sino porque yo le estoy dando el permiso que me la quiten. Si yo no quisiera, si mi Padre que está en los cielos no quisiera, ustedes no me pudieran poner un dedo. ¿Recuerdan que cuando Pedro desvainó su espada y le llevó la oreja al siervo del sumo sacerdote, él se la volvió a colocar a su verdugo? Y le dijo a Pedro, ¿no saben que si yo quiero, clamo al Padre y legiones de ángeles vienen a defenderme? No sería suficiente el imperio romano. Tendrían que buscar refuerzo ante sus
temibles adversarios, los hombres del norte, los vikingos, los nórdicos, y aún así todos los ejércitos del mundo, los ejércitos de los hunos, los ejércitos de Gengis Khan, el vasto imperio romano y todos los imperios de toda la humanidad, de toda la historia, el imperio de Alejandro el Grande, de los asirios, los medo-persas, los de Babilonia, no pudieran ser suficientes para derrotar a Cristo solo. Nadie me quita la vida, sino que de mi propia voluntad tengo autoridad del Padre para darla. Y tengo autoridad para volverla a tomar de nuevo. Estas son las instrucciones que yo recibí de mi Padre. Entrégate. Por eso Octavio Winslow preguntaba, ¿y quién mató a Cristo? ¿Quién fue el responsable? ¿Quiénes lo asesinaron? Y respondía, no fueron los judíos por envidia, no fue Judas por traición, no fue Pilato por temor, fue Dios por amor. El mandamiento que Cristo recibió de su Padre es entrégate. Entrega tu vida voluntariamente. Esto es un acto voluntario. Ellos solamente serán el canal. Ellos serán el medio para que tú mueras. Pero tú estás entregando tu vida voluntariamente. Y cuando pasen 3 días, vuelve a tomar. Y aquel cuerpo inerte, aquel cuerpo sin vida, volvió a la vida. Porque Él es el dueño de la vida. Ahora aquí viene lo complicado. Esto no anula de responsabilidad a sus verdugos. Alguien dirá, bueno, pues si él la puso de manera voluntaria, su vida, pues entonces los demás que lo hicieron son inocentes. No, son culpables. Anás es culpable. Caifás es culpable. Judas es culpable, Pilato es culpable y toda la camándula que se prestó para desatar su furia y hostilidades contra Cristo. Entonces esto da a luz a lo que se llama una antinomia. Antinomia son 2 verdades que separadas se pueden asimilar. Dios lo entregó, sí, yo lo entiendo. Dios es el responsable de la muerte de Cristo, sí, eso yo lo entiendo muy bien. Por el otro lado, ellos son culpables de la muerte de Cristo. Pero ¿cómo que si Dios lo entregó y ellos son culpables, ambas cosas son verdades? Sí, ambas cosas son verdades y esto se llama antinomia. 2 conceptos, 2 verdades que separadas tienen un sentido y un orden lógico fáciles de asimilar, pero que juntas no concuerdan. Y la vida en el orden jurídico, en el orden filosófico, en la propia tarea de vivir, la antinomia se ve siempre. Solamente basta con mirar todas aquellas cosas que nosotros vemos en la relación de los padres y los hijos. Los hijos tienen unas responsabilidades, unas tareas que hacer, pero al final los padres somos responsables mientras ellos están bajo la autoridad del papá. Entonces, aquí nosotros vemos esa antinomia. Jesús les advirtió a sus discípulos, es necesario que yo muera y resucite al tercer día. Nadie me quita la vida, pero ustedes que me la van a quitar son responsables. Hechos capítulo 2, versículo 23. A entregado por el plan determinado de Dios. Dios determinó, decretó todo eso y el previo conocimiento de Dios. Ustedes clavaron en una cruz por manos impías. Ahí está la antinomia. ¿Y cómo conviven las 2 cosas? Dios lo determinó así, pero ustedes fueron los que lo clavaron y son culpables.
Es evidente que el plan de Dios se cumplió a cabalidad. La realidad es que Cristo, tal y como lo dijo, al tercer día volvió a tomar su vida. La vida nunca estuvo en manos de aquellos verdugos. La vida la preservó Él. ¿Murió de verdad? Sí, murió, porque era necesario que alguien muriera y ese era el plan. Era imposible cumplir con todas las demandas de la ley. Era imposible para el hombre salvarse. Por eso esa extraordinaria declaración de Hechos capítulo 2 versículo 8 y 9, por gracia sois salvos. Es decir, tenemos una salvación que para nosotros es gratuita. Por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esa fe para creer no es de ustedes, es un don que Dios da. Todos aquellos que creen es porque Dios le dio el don de la fe y tienen que acudir a Él, y de repente ven sus vidas hechas un desastre, por más moralista que sea, incluso por más religioso que sea, por más buena persona que sea. En el momento que recibe esa iluminación de la fe salvadora, ves su vida atroz, ve su vida vuelta a un desastre, ve toda su moral, ve toda su responsabilidad, todos sus logros humanos, la ovación de las personas, pero dice esto no es suficiente para tener el favor de Dios. Entonces se quebranta y le dice: Señor, soy pecador, he sido iluminado por tu Espíritu Santo, perdóname, me arrepiento de mis pecados. Entonces, ante esa realidad, el Señor le concede el perdón de sus pecados, y la palabra de Dios dice que tiene vida eterna. Entonces, aquí viene una paradoja. Una persona que es salva se ve lo suficientemente mal para estar pidiéndole perdón todo el tiempo al Señor. Y una persona que se considera buena dice que no tiene necesidad de arrepentirse y no le pide perdón a Dios. Entonces, como Dios vino a buscar a los pecadores que se ven a sí mismos como pecadores, a eso el Señor salva. Pero el que se considera bueno, bueno, tú eres bueno, entonces sálvate como tú puedas. Y probablemente cuando venga cuando llegue ese día en que no podrá hacer más nada, entonces vendrán las promesas y los sobornos. Promesa: Señor, yo te voy a servir. Señor, si tú me sacas de esto, entonces yo te voy a servir. Vienen promesas y sobornos. Y gloria a Dios que en un mundo de tantos sobornos, Dios es insobornable. Cristo resucitó y le dice a sus discípulos: me tengo que ir. Después que ellos están viendo y los días grises de la crucifixión ahora tienen un tono menos dramático, porque ellos han visto a Jesús resucitado. Ganamos, le hacen a sus verdugos. Y ahora, y Jesús te dice: sean humildes, no estén ahora sacando pechito porque yo resucité, tranquilo, mantengan bajo perfil. Y pasaban por los fariseos y decían: ¿y qué ahora? Mira, Cristo, De hecho, Jesús no se le apareció a ninguna persona hostil a él. Tienen a los profetas, como dice en el relato del rico y Lázaro, que el rico, estando en tormentos, gritaba: que vayan y le prediquen a mis familiares. Como que alguien vaya de los muertos y con la carga dramática. Es un thriller, un suspenso. Así se levanta uno de los muertos y le dice: crean, como botando humo, como los zombies, y crean, el infierno es verdad. El hombre rico en tormentos da esa sugerencia y el padre Abraham le responde: tienen a Moisés y los profetas.
todavía siendo esta realidad la misma. Tenemos la palabra de Dios. No necesitamos desenterrar muertos. No necesitamos milagros extraordinarios. ¿Recuerdan lo que dijo el capitán Barry Wilmore cuando le pregunté, dígame, ¿qué es lo que le ha asombrado de Dios ante estos viajes interespaciales? Viendo el mundo desde la estación espacial internacional, viendo y conviviéndose y adentrándose por las fronteras de la Vía Láctea. Y él dijo, te digo la verdad, yo no me asombré de Dios en el espacio, yo me asombré de Dios estando aquí en la tierra. Hay gente que están esperando ir al espacio para decir, wow, no, Dios está aquí con nosotros, Dios está vivo en la persona de Jesucristo, se pasea diariamente por nuestras calles, va a tu casa, sale de tu casa y no te sorprende, porque para verlo hay que tener un corazón sensible, un corazón sin orgullo, un corazón conforme a ese corazón de Él, para entonces poder verlo. Mientras estés creyendo que eres bueno, nunca verás a Dios. Los que lo ven son aquellos que se ven malos y entonces humillados acuden a Él. Cristo resucitó. Y hay quienes dicen, wow, pero está bien, pero sería tremendo verlo físicamente. Y yo no niego que fuera emocionante hablar físicamente con el Señor. Pues sí, Jesús, como te iba diciendo. Tengo un amigo que se llama Jesús y me deja una nota de voz y me dice, Pastor Otto, te habla Jesús. Después yo lo llamé y le puse una nota de voz. Jesús, quise hablar contigo, pero no me lo permitiste. ¿Qué he hecho? Pero hablar con Cristo, el verdadero Jesús, debió hacer algo emocionante. Oír su voz, tocarlo, verlo hacer algún milagro, comer junto con Él. Y eso yo lo veo en el ambiente cristiano, en el ambiente social, en el ambiente político, donde quiera que hay celebridades. Todo el mundo quiere sentarse cerca de la celebridad para que cuando tomen la foto, ellos salgan. Conozco el caso de alguien que dice, ¿viste el periódico? Salí al lado del presidente. ¿Cómo? Como buscando el periódico, veo el presidente y no lo veo. Dice, no, en la otra página yo estaba. Salimos juntos, pero en páginas diferentes. Creo que le he hecho esta historia y es que andaba con el hermano Edwin y pasamos un día en una editorial grabando muchos videos. Fue un día arduo de trabajo desde por la mañana hasta por la noche y ya exhausto, terminamos, me siento en el lobby y vienen unos hermanos y se me acercan y me dicen, ¿usted es el Pastor Otto? Digo, sí. Que usted es el Pastor Otto. Sí, claro, yo soy el Pastor. Wow, y le llaman a las otras personas, mire el Pastor Otto aquí. Ay, pastor, ¿pudiéramos tomar una foto? Y digo, sí, claro. Y me dan el celular y yo le tomé la foto a él. Él me es testigo que eso es verdad, no me lo estoy inventando. Y todo el que lo diga después de ahí fue porque me lo escuchó a mí. El original soy yo. Caminar con Jesús, ver sus milagros. ¿Usted sabe lo que estar en la multitud que vio la multiplicación de los panes y los peces? Dice, no, pues este es el hombre que hay que seguir. No damos un golpe ni en defensa propia. Yo conozco una persona que no es cristiana y tiene problemas de la bebida, con la bebida, y siempre converso de vez en cuando con él, y me dice que su pasaje favorito es Juan 2, versículo del 1 al 12.
el de la boda de Caná, donde Jesús convierte el agua en vino. Y cada vez que nos vemos, óyeme, que para mí ese es el mejor mensaje, ese es el mejor pasaje. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ante la partida de nuestro Señor Jesucristo y la incertidumbre que esto podía provocar, Jesús le dice a sus discípulos, pero yo os digo la verdad, les conviene que yo me vaya. ¡Wow! Se va el amigo, el hijo, la persona que amamos. Despedimos en un ataúd a alguien significativo para nosotros y la declaración me conviene que se vaya. Claro, si hay un esposo aborrecido y que tiene una gran fortuna y que la esposa no lo quiere, quizás dentro de sí diga, conviene que te vayas. Pero ese no es el caso. Es un Salvador, no pueden estar sin Él. Él mismo le dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Nada pueden hacer. Para ser productivos, para ser fructíferos, tienen que estar unidos a mí. Ahora Él dice, le conviene que yo me vaya. Este capítulo 16 del libro de Juan registra una de las palabras de Cristo relacionada con su futuro inmediato y sus discípulos. Son palabras devastadoras porque tienen que ver con dolor, sufrimiento, angustia. Jesús le dice, lo van a echar de la sinagoga, lo van a perseguir, lo van a despreciar como se desprecia a un gentil. Y después el Señor, en esos versículos, que es donde le dice eso, de Juan capítulo 16, del 1 al 6, le da estas notas nada alentadoras. Pero después le dice en el versículo 7 de Juan 16, os conviene que yo me vaya. Mire, y recopilé distintas versiones. La versión Las Américas, que es la que usamos, la Nueva Traducción Viviente y la Nueva Versión Internacional. Y las leo en las tres versiones. Pero yo os digo toda la verdad. Os conviene que yo me vaya. La Nueva Traducción Viviente dice, en realidad es mejor para ustedes que yo me vaya. Y la Nueva Versión Internacional dice, pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya. Les conviene que ya yo no esté aquí físicamente con ustedes. Yo me imagino la cara de asombro que ellos pusieron, los pensamientos ocultos que no revelaron, la confusión que pudo haberle causado a ellos. Y si ahí había alguno que no era de los discípulos, probablemente habrá pensado, ¿y quién va a multiplicar los alimentos? El alcohólico diría, oh, ¿y quién va a convertir el agua en vino? Les conviene que yo me vaya. Realmente, esto es sumamente impresionante. Les conviene que yo me vaya. Pero la conveniencia estaba primero en un hecho que iba a marcar sus vidas para siempre, y era la resurrección. La mayor evidencia de la transformación de los discípulos fue la resurrección. La resurrección encierra muchos aspectos, entre ellos que las profecías del Antiguo Testamento son ciertas. Entre otras está que lo que Cristo dijo de sí mismo se cumplió. Y una muy poderosa, aparte del cumplimiento de las Escrituras,
son las vidas transformadas de estos hombres que en los momentos del flagelium, en el momento de la tortura de nuestro Señor Jesucristo, cuando todos sus enemigos fueron en búsqueda y captura, que los sometieron a una tortura extrema, todos ellos despavoridos y trémulos de pavor, huyeron. Estos hombres estaban llenos de miedo, controlados por la incertidumbre y la angustia. Ahora, después de la resurrección de Cristo, son capaces de ir al mismo tribunal que juzgó a Cristo y le dijeron: si quieren, mátennos, tortúrennos, persíguennos, encarcélennos, pero nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hemos visto al Cristo resucitado, y si nos matan en el mismo segundo de nuestra muerte, estaremos reinando con Él. No importa la muerte. No nos importa. Aquellos hombres fueron transformados y cambiaron el curso de la humanidad por esta semana mayor, que historiadores de la antigüedad testifican de la historicidad de estos eventos, de la historicidad de una persona como Cristo, que de repente fue conocido desde el sur en Judá hasta el norte en Galilea, y en el medio de los dos hasta en las regiones de Samaria, por todo el desierto de Judea, en las montañas de Galilea, a través del lago de Genesaret. Fue ampliamente conocido, y se corría el rumor desde el punto de vista de los historiadores que no son cristianos, que este hombre resucitó y desapareció. Pero la fe de aquellos hombres no desapareció, aunque su líder no se viera físicamente. Historiadores dicen: algo sucedió. Testifican de la historicidad de Cristo, revalidan que Él existió. Cito algunos. Flavio Josefo, en Antigüedades de los Judíos, incluye 2 referencias acerca de Cristo en el libro 18 y en el libro 20, y lo pueden buscar. Suetonio, el de los 12 Césares, habla acerca de Jesucristo en Claudio capítulo 25 y en Nerón capítulo 16. Habla también de Jesús. Plinio el joven, que vivió del año 61 después de Cristo hasta el año 112, el gobernador de la provincia del Ponto y Bitinia, escribió al emperador Trajano en relación de cómo hacer frente a los cristianos que se negaban a adorar al emperador y en su lugar adoraban a Cristo. Todos estos historiadores y muchos más de la antigüedad, que no da el tiempo para mencionarlo, hablan de la historicidad de Cristo, de los eventos que ocurrieron y cómo estos hombres que eran sus seguidores, que antes huían, ahora les siguen y que se multiplicaban. Tácito habla de los cristianos: es una plaga que se multiplica. ¿Y se va a multiplicar sobre la base de la mentira? No, se estaba multiplicando sobre la base de una gran verdad que sigue siendo verdad, y es que Cristo resucitó. Y esa es la esperanza de los cristianos. Estos hombres son considerados como autoridades en la historia universal. Muchos historiadores del presente citan a estos hombres como verdaderos académicos. Y los que son historiadores, que son críticos hostiles de la verdad bíblica, aceptan todo de estos historiadores, menos las referencias a Cristo. Lo cual habla de un prejuicio de estos historiadores. Porque el historiador, cuando está narrando, porque la historia es la ciencia de estudiar los eventos del pasado, pero cuando él no solamente narra lo que pasó, sino que da su interpretación obedeciendo a sus prejuicios, contaminó la narrativa histórica. Aunque no le gusta, como un buen reportero, como un buen periodista, narra las cosas como son, cosa que es casi nula en el día de hoy,
porque los medios noticiosos e informativos obedecen a intereses ideológicos, filosóficos o económicos particulares. Por eso Cristo dice, les conviene que yo me vaya. Y la resurrección es una de esas ventajas. Sin resurrección no hay fe, no hay vida cristiana. Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 14, 1 Corintios capítulo 15, versículo 14 y el versículo 19 dice, y si Cristo no ha resucitado, porque ya existía el argumento, ¿cuál era el argumento que pusieron a caminar los oficialistas de la religión judía? Que Cristo no había resucitado y que sus discípulos vinieron de noche, se lo robaron. Entonces Pablo responde a eso diciendo, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana nuestra fe. Si Cristo no resucitó, entonces él es igual a Buda, él es igual a Sócrates, él es igual a Mahoma, él es igual a cualquiera de los grandes líderes de la historia de la humanidad. Hicieron grandes cosas y ahí está. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe y nuestra predicación es vana y nuestra fe también. Versículo 19. Si hemos esperado en Cristo para esta vida, solamente, es decir, si creer en Cristo solamente tiene que ver con el tramo de existencia suya, con los 80, los 90, los 100, los 50, los 30 que vamos a vivir. Si Cristo solamente sirve para la vida presente, dice Pablo, entonces somos todos los hombres los más dignos de lástima. Cristo no es para este nanométrico, imperceptible tramo que nos toca vivir como peregrinos y extranjeros en este mundo. ¿Qué es esta vida? Los años, el más longevo. ¿Qué es este tramo comparado con la eternidad? No interprete tu vida a la luz de este tiempo. Interprétela a la eternidad. El apóstol Pablo lo que está diciendo, si nosotros lo que solamente nos estamos preparando para seguir a un muerto, la mayoría de la humanidad sigue muertos. Muertos filosóficos, muertos religiosos, muertos políticos. La mayoría de la humanidad sigue y son devotos de muertos. Los cristianos seguimos a uno que está vivo y se llama Jesucristo. Y solamente aquellos que creen en Jesucristo tienen vida eterna. Cuando lleguemos al último acto de nuestras vidas y el telón de nuestra existencia caiga, y donde ha terminado nuestra vida comienza nuestra historia, como dijo Dietrich Bonhoeffer, ahí comienza la verdadera vida, la que no se acaba, la que tendremos al lado de Cristo por los siglos de los siglos y para siempre. Y todo aquel que cree en Cristo también vivirá. Termino con esta nota. En las mañanas, el anónimo obrero sale de su humilde vivienda para su jornal. Y las mismas calles de siempre están ahí. El agricultor despierta cuando todavía el sol no lo ha hecho. Acompañado de sus herramientas, sale al campo
y sus hierbas mojadas los reciben sin que se ofendan ante la agresión de sus pisadas. Los pescadores muy temprano se lanzan al mar, que aún no ha cambiado de lugar, y les da el permiso de desplazarse a través del orgullo de sus olas. Las aves surcan el firmamento cuando todavía está oscuro, anunciando de esa forma, con sus cantos, la llegada de un nuevo día. Esta mañana, un grupo de damas van al cementerio a depositar flores en la tumba de un amigo. Y la encontraron vacía, porque Cristo había resucitado.